Ya está, súper. Oye, qué entretenido tener que hablar a la cámara y ahora poderle hablar a ustedes. Qué lindo. Anoche prediqué la Viña Santa Anita a los jóvenes y creo que era la primera vez que predicaba a tanta gente desde que empezó la pandemia. Y sabes lo que uno echa, uno echaba de menos el estar con la gente, especialmente la expresión que pone la gente cuando uno va predicando. Y también echaba de menos, bueno, no tanto en realidad, cuando se empiezan a quedar dormidos. Pero saber cómo, que a veces cuando uno dice algo y la gente pone cara de que estoy pensando en otra cosa, pero estoy interesado en el tema. O cuando la gente, o te das cuenta, uno va sintiendo, uno va como palpando el ambiente. Y eso a veces desde la cámara no se puede sentir. A veces lo leo en los comentarios que todos van escribiendo. Puedo entender que están participando y que están comentando según el tema. Así que estamos en un tiempo de transición. Toca hablar con ustedes, o no sé dónde estoy. Ahí está, hablar con ustedes y hablar con ustedes, hablar contigo, allá y hablar contigo allá. Entonces, ya estamos entrando en la temporada de Navidad. Y hoy toca un tema puntual que creo que va a sacudir en nuestros corazones cualquier tipo de tibieza espiritual que se tiende a dar en estas fechas. Y Jesús, de entre todas las cosas que vino a hacer a este mundo, sin dejar fuera la inauguración de la venida del reino y toda la historia de la salvación, vamos a ver una en particular. Jesús tenía propósitos eternos que marcaron un antes y después en la historia. La Biblia también está llena de profecías anunciando la venida del Mesías, diciendo qué iba a hacer en este mundo. Sabía todo lo que iba a pasar, dónde nacería, cómo viviría, su propósito, misión de vida, todo. Él sabía todo. Y para eso hay una escena del nacimiento que me gustaría resaltar, que está en el libro de Lucas. Y está en Lucas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 8 hasta el 17. Dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y luego sigue diciendo: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Yo encuentro de verdad esta escena fascinante. Aparte de todo el despliegue sobrenatural, me encanta porque también uno puede ver detrás de todo esto que el carácter y las prioridades no negociables de Cristo. Porque mira a quién priorizó el Padre en el cielo: invitar a que vengan a participar del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, a pastores de oveja, quizás el equivalente a recicladores hoy. Y para entender el porqué de esta escena, de todas las profecías del Mesías, en particular hay un versículo en el libro de Isaías, que son unos profetas mayores, en el capítulo 42, la primera parte del capítulo habla acerca de un aspecto del carácter, de las prioridades del Mesías, del corazón del Mesías, de cómo vivir, no solo cómo viviría, sino a qué le daría él algo que no transaría en su estilo de vida.
Y hay un versículo en particular dentro de esto que me llama la atención, que describe la protección. ¿A quién Jesús protegería? Que era el más débil. Vamos a ver el versículo 3, Isaías 42, versículo 3. Dice: no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Y hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de esto, de que en vez de ignorar y pasar por encima del herido, Jesús vino a vendar la caña partida, vino a proteger al que estaba pasando peligro, al más débil. Mira, lo describe también como una vela que se está apagando. ¿Has visto la vela cuando ya se está acabando y la llama empieza a titilar, así como que se va a apagar y se empieza a mover así hasta que finalmente se apaga? Dice: ni apagará una vela que titila. A veces la gente ve la llamita así que está a punto de apagarse y dice: ya, pues ya está apagando, y la soplan y le pasan por encima y le ignoran y no la dejan terminar de brillar y ser. Así que profundicemos acerca del carácter de Cristo, un carácter que busca hacer que todos se sientan parte. ¿Y cómo lo logró Jesús? ¿Cómo lo logró? Eso lo encontramos en otra parte de la Biblia y lo encontramos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, los versículos 6 a 7, que me encantan esto. Cuando yo los leí, decidí gran parte del capítulo 2 memorizármelo y estar constantemente recordándolo, porque nos pone en una situación de recordar cómo era Jesús y qué hizo Jesús. Filipenses 2 del 6 al 7 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dice que Jesús, al venir a amarnos, para amarnos y para que nosotros nos sintamos amados, Él se rebajó, nos habló de igual a igual, vino a estar entre nosotros y así, en esa condición, nos habló. Dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Y ustedes saben que cuando alguien nace con ciertos privilegios, o quizás con el paso de la vida, cuando logra privilegios con mucho esfuerzo, sucede que se acostumbra la gente a mirar la vida con privilegios. Y una vez que logra eso y llega hasta ahí, les cuesta mirar la vida desde otra perspectiva o empatizar con los demás. La gente lucha todo el tiempo para alcanzar privilegios. Unos lo logran y otros no. Todos quieren vivir mejor, ¿no? Alguien que puede decir: yo no quiero vivir mejor. No, o sea, todos queremos vivir mejor. Y cuando alguien adquiere privilegios, se da cuenta también de algo, que el mundo alrededor de ellos los empieza a mirar diferente. Cambia su estatus. Se les infla el pecho. Se sienten orgullosos de lograr metas, de alcanzar un estrato social que tanto anhelaban. El problema está, ¿sabes dónde? Que cuando creemos que los privilegios que alcancemos en esta vida, en este mundo, cuando creemos que esos privilegios nos darán algún tipo de favor especial en el reino de Dios, específicamente porque asociamos que si es que el mundo nos trata con cierta deferencia, entonces quizás en la iglesia también el Señor nos tratará así. ¿Alguien nació con un apellido especial? Quiero decirte algo, eso no le impresiona al Señor. ¿Crees que la familia de la que vienes te da privilegios especiales ante Dios? No, yo vengo de una descendencia de cristianos. Eso no le impresiona a Él. Eso no le impresiona a Él. En la iglesia tampoco necesariamente eso lo va a acercar uno más a los pastores o a los líderes o a ciertos puestos de liderazgo o cosas así.
Mira a Jesús, que le impresiona tan poco los privilegios, que la Biblia dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Alguien, por favor, que piense en los privilegios que tiene actualmente y luego proséselos. Pregúntese, ¿son divinos estos privilegios? ¿Son como los de Cristo esos privilegios? ¿Serán celestiales esos privilegios? Y ahora piensa por un momento en los privilegios a los que Cristo renunció. Ángeles a su disposición, el trono del cielo, visión constante de la realidad espiritual. Ángeles cantando, adorándole a Él, desde la eternidad hasta la eternidad. Y renunció a todo, se despojó, dice la Biblia. En el texto original, despojar dice vaciarse de eso. Despojarse, soltarlo y quedarse sin nada. Como quien se deshace de sus títulos, de su ingreso, de su compañía, de su ropaje en el tiempo de Jesús, de su anillo que le daba autoridad, que le daba una categoría especial. Todo lo que a un rey le da autoridad y poder. En el original da a entender que incluso se despojó de su reputación. Se quedó sin nada, sin nada. Y así vino a este mundo. Y sigue diciendo Filipenses, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. O sea, nació como un ser humano, pero no cualquiera. Adoptó la humilde posición de un esclavo. No dice que Cristo fue un esclavo, sino que llegó a este mundo sin nada, pero en las condiciones económicas en las que llegó eran igualables a las de un esclavo, sin privilegios, sin privilegios. Y aquí no hablo de las diferencias sociales de clase alta y baja hoy en día, aquí hablo de algo mucho peor. Cristo nació en una situación de pobreza y necesidad extrema, nació en una situación de migrante extremo. Jesús nació y lo persiguieron, lo quisieron matar apenas nació, se fue de Nazaret a Belén, sus papás ahí nació, luego lo quisieron matar y se fue de Belén a Egipto. En esa condición de urgencia, de supervivencia, nació Él. No tenía casa propia, no tenía dónde hospedarse. Les prestaron un establo para que aguanten el nacimiento allí. Un establo donde guardan animales. Quizás los que vivimos en la ciudad piensen, la casita de tu perro. Ahí. ¿Tú crees que los animales estaban bañaditos y oliendo rico como tu perro, como mi perro? No, allí María entró en trabajo de parto. Allí nació Jesús, en medio de una condición higiénica tan degradante, entre olores de animales. Entre olores de animales. ¿Puedes ir imaginando? ¿Vas visualizando el ambiente? Yo estoy seguro que había esclavos de verdad que nacían en mejores condiciones. Pero no acaba allí. Dice que nació y Jesús fue colocado en un pesebre. Y uno piensa un pesebre y uno dice, ay, la cunita con pajita y todo eso, y envuelto en la telita y todo esto. Los dibujos te lo hacen ver como algo tierno, algo bonito. Jesús y María y el nacimiento, ahí la imagen que todos tenemos en la mente, como una cuna rústica. Pero no. El pesebre es el recipiente donde los animales toman agua. ¿Puedes imaginar a José vaciando eso? Esa cajita de madera, vaciándola, secándola, toda mojada, húmeda, oliendo, con baba de vaca, secándola, así nomás. Como podía, poniendo a su hijo recién nacido ahí. ¿Puedes imaginar el olor y humedad de ese recipiente? La verdad es que la gente tiene tantas razones por las cuales aferrarse a los privilegios,
que tienen hoy en día, los privilegios que viven en este mundo. Yo pienso en el nacimiento de Jesús y recuerdo que yo nací en una de las clínicas más exclusivas de Santiago en ese tiempo. Pero nací con problemas, así que nací de 7 meses. Y si yo hubiese nacido en las condiciones en las que nació Jesús, yo no hubiese sobrevivido. Yo no hubiese sobrevivido. Y pienso también que tiene que haber sido difícil para José y María en el crecimiento de Jesús y todos en las circunstancias que estaba. Y pienso también en que si es que los que me conocen de cerca, que les he contado un poquito mi historia, saben que crecí con un papá que en su tiempo era conocido en el país, y eso a veces de chiquillo me abría puertas. A veces en la universidad usaba el apellido para tener segundas oportunidades, para no jalar algo, cosas así. El apellido a veces me servía hasta para enamorar chicas. y puedo decir que gracias a Dios no me faltó nada. Y cuando tomé la decisión de mudarme a Lima, a mi familia le costó bastante entenderme. Le costó harto. Tanto así que no me dejaron ni siquiera vender nada de mis cosas para luego comprarlas acá. Me dijeron que si me venía para acá, me venía con la ropa que tenía puesta y no me llevaba nada. Así me dijeron. Al final, después de tanto insistir, me dejaron llenar una mochila con ropa y que con eso me vaya. Pasé de mi cama Rosen a vivir en un cuarto sobre una colchoneta de gimnasio prestada. De tener mi closet lleno de ropa de marca a que todas mis posesiones ahora entraban en un cajón de verduras. Y hay gente que les tocó el cajón de verduras por alguna crisis, alguna situación, o quizás nacieron en una condición humilde. Para mí no fue así. Para mí yo fui voluntario. Pero en realidad quiero contarles que en mi corazón había algo diferente. Había un propósito, había una misión de vida, que era venir a amar y servir a los peruanos. Era venir a hacer ministerio aquí, a hacer mi vida acá, a amar a una peruana y amar a toda la gente que el Señor traiga a la iglesia. Porque si Jesús lo hizo, si Él vino a amar hasta la muerte, entonces sé que eso es lo que Él espera de mí, eso es lo que Él espera de ti. Y quiero decirles algo, Dios ha sido fiel. De la colchoneta de gimnasio hasta ahora, Dios ha sido fiel. Del cajón de verduras hasta ahora, Dios ha sido fiel. Dios no me abandonó. Él honra a quienes toman decisiones por Él. Y hoy en día puedo decir con certeza, no hay privilegio que me pueda llenar como el privilegio de vivir para Él. Y yo voy a estar siempre agradecido a mis papás. Pero la realidad del reino de Dios es que no hay nada de mi crianza, nada de mi posición, nada de apellido que le podría impresionar a Dios. Nada. ¿Cuándo entendí eso? Cuando entendí que a Dios no le importaba ni cambiaba mi estatus frente a Él, el cuántos ceros podrían haber en mi cuenta bancaria. Cuando vi en la Biblia cómo nació Jesús. Cuando vi en la Biblia que el Rey de Reyes y Señor de Señores se rebajó así. Cristo teniéndolo todo, absolutamente todo. Y por amor se despojó, lo soltó. Y fue capaz de rendirse y humillarse por completo, a vivir en el extremo más bajo, haciendo la voluntad del Padre, llegando al punto de entregar su vida por ti y por mí. Ahí, en ese momento, cuando vemos a Cristo, todo lo demás se hace más fácil. Todo lo demás se hace más fácil. Hay un actor que a mí me encanta, uno de mis actores favoritos, que se llama Jim Carrey, que es un actor de comedia y que él tiene una frase célebre. Él dice, ojalá todos pudieran llegar a ser ricos y famosos y conseguir todo lo que siempre han soñado, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Y la verdad, querida familia, presentes y online, es que en el Perú la gente
entiende muy poco eso, porque vivimos en un país donde hay un porcentaje muy grande de gente luchando con la pobreza, y el resultado de eso es que la gente apenas tiene algo, se aferra a eso con todo y no lo quiere soltar. Incluso al estudiar urbanismo, la historia del desarrollo de la ciudad de Lima desde su fundación en 1535 hasta hoy, siempre ha sido la historia. ¿Cómo se desarrolló Lima? El pobre rodeando y persiguiendo al rico, y el rico escapando del pobre, y el pobre persiguiendo a otros. Así se desarrolló Lima. Eso está en la idiosincrasia de los limeños, huyendo y escapando a otro barrio, queriendo alejarse del pobre. En la época colonial había una muralla, una ciudad amurallada que apartaba a los pobres. Hoy hay una barrera invisible. El que tiene no se relaciona con el que no tiene, lo ignora, pasa delante suyo y lo ignora como si no existiera. Y querida iglesia, quiero decirles algo: en el reino de Dios eso no es así. Eso no es así. Si piensas entrar a la iglesia y tu motivación de orar es para que Dios te dé más y te haga rico, o te dé más de lo que ya tienes quizás, quiero decirte que Él no vino a eso. Él no vino a eso. Es cierto que a veces Dios compensa de diferentes formas a quienes le obedecen, pero la mayoría de las veces, ¿sabes cómo te compensa Él? Te compensa con alegría, te compensa con paz, te compensa con sabiduría, te compensa restaurando matrimonios, y te compensa dándote más de su presencia, dándote más de su voz sobre tu vida, dándote más acceso a la realidad del reino de Dios. ¿Qué es lo que haremos? Dándote más, mostrándose Dios a ti. Así es como el Señor tiende a compensar mucho más, y como realmente uno disfruta la vida. Cristo no vino a mirar por encima del hombro a nadie, ni a que la iglesia sea un club social exclusivo. Recordemos que Cristo vio la miseria y el pecado en mi vida, en tu vida, y aún así te amó, aún así te limpió, aún así te perdonó, y aún así te incluyó. Jesús vino a servir. Él no llegó sentado en un trono, sino acostado en un pesebre. Él espera que tú y yo amemos al no amable. El Rey del cielo vino a este mundo a salvarnos, y de paso nos demostró que Él no tenía miedo a rebajarse a la condición humana. Cristo no tuvo miedo a rebajarse a tu condición o a la mía. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios no va a haber grupos de ricos y grupos de pobres y los que están ahí, clase media, luchando, pujante. No, el reino de Dios en el cielo no va a ser así. Y la iglesia tiene que reflejar, tiene que ser una muestra del cielo. ¿Te imaginas a los sabios del oriente, a los reyes magos, trayendo regalos dignos de un rey, siguiendo la estrella que marcaba la profecía, el anunciamiento de un rey nuevo, poderoso, que había tantas profecías acerca de él? Y cuando llegan, lo encuentran en un establo hediondo, entre animales, en un pesebre oliendo a saliva de vaca. ¿Te imaginas a ellos llegando y encontrándose con eso? Cada cristiano necesita aprender que el desafío del reino, el desafío de los cristianos, es salir de la comodidad de estar solo entre los míos. Seamos parte de la familia del reino, aún dentro de la iglesia. Atrévete a amar al cuerpo completo, no solo a los que me caen bien. Y quiero decirles algo, y se los voy a decir con mucho amor, pero con mucha verdad. La Viña La Molina no apunta a ser una iglesia para ricos. La Viña La Molina no apunta a ser una iglesia para pobres. La Viña La Molina es una iglesia para los que no tienen iglesia. Punto. Todos pueden jugar y ser parte del equipo de Dios.
Mira este tremendo detalle, por eso les leí esta historia de Lucas, de la imagen que Lucas nos presentó del nacimiento. Los Reyes Magos o sabios del Oriente, fíjate que no es que Dios salió a buscar a los magos del Oriente, a los sabios del Oriente. No es que Dios salió a buscarlos a ellos para que asistan al nacimiento. Los ángeles, la gloria del cielo, cantando y adorando a Dios, no se le apareció a los sabios del Oriente. Ellos vieron la señal, el cielo la interpretaron y la persiguieron, más o menos fueron tanteando, calculando, para presenciar y no perderse el nacimiento del rey profetizado. Pero ¿a quién Dios salió a buscar? Para que no se lo pierda. ¿A quiénes les envió ángeles? A los más vulnerables. A los más vulnerables. A los que nadie más en nuestra mentalidad hubiese invitado a ese evento cósmico. Así que, querida familia, querida iglesia, ¿quieres servir a Dios como Jesús sirvió? Recuerda, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Sé capaz de desprenderte de tus privilegios, especialmente en este tiempo que todo se trata de uno. ¿Qué regalos? ¿Qué para mí? ¿Qué mi familia? ¿Mis cosas? En este tiempo especialmente ponlo en práctica. Sé capaz de desprenderte de tus privilegios y ve a servirle a los pobres. En este tiempo que todos están pensando en su gratificación, su pavito, tener una casa linda y adornada para Navidad, quiero hacerte la pregunta: ¿hasta dónde eres capaz de despojarte, de ser como Jesús, de abrir la mano y soltar para servir y ministrar al pobre como Jesús lo hizo? Es tiempo de hacerle esa pregunta al Señor.